Buenas noches, mucho gusto. Me presento. Mi nombre es Juan Diego Torres Torres. Soy del programa de Administración Turística de Hotelera y soy estudioso en la Universidad Manuela Beltrán en modalidad virtual. Bueno, a continuación hablaremos sobre finanzas y sus conceptos básicos. Entonces, el lenguaje financiero es una herramienta primordial a la hora de comprender el funcionamiento de los negocios y estados económicos de las empresas. Es fundamental conocer los conceptos básicos para asimismo ir aprendiendo y fortaleciendo los conocimientos que giran en torno a la gestión empresarial. Bueno, el primer concepto es la liquidez. Aquí tenemos que es la confrontación entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. Para ser mucho más específicos, mucho más claros, es la capacidad de una empresa de solventar sus deudas a corto plazo. Entonces acá tenemos un activo corriente dividiendo el pasivo corriente, ¿sí? Entonces aquí tenemos la fórmula de la liquidez general. Es importante que ese resultado nos dé un valor que sea mayor a 1. Aquí en la prueba ácida se aplica para empresas de lenta rotación donde una empresa debe ser capaz de solventar sus pasivos corrientes sin recurrir a la venta de los inventarios. Entonces aquí tenemos un activo corriente menos los inventarios y aquí también le vamos a restar los servicios contratados por anticipación sobre el pasivo corriente. Igualmente el resultado debe ser 1 o mayor, si es menos de eso va a ser desfavorable. Y acá tenemos la prueba de fuego, donde está destinada para las empresas de lenta rotación y alta cartera morosa. Entonces, son los efectivos más inversiones financieras sobre el pasivo corriente. Entonces, bueno, acá dentro de los ejemplos que tenemos, la liquidez general de la empresa Galán es un ejemplo. Se representa de la siguiente forma en 3 años consecutivos. El primer año el resultado fue de 1,3, el segundo de 0,84 y el tercer año de 7,2. Entonces acá hacemos un análisis horizontal. En el primer año fue un resultado favorable, donde estuvo pues un 0,3 por arriba del margen límite. Es decir, que por cada peso que yo tenga o deba en el pasivo corriente, tengo 1,3 pesos para solventarlo. ¿Sí? En el segundo año hay un problema, porque acá es 0,84, es decir, que no alcanza. ¿Y esto por qué se debe? Porque aumentaron los pasivos corrientes, mientras que los activos corrientes también aumentaron, pero no de manera significativa. Es decir, que cuando aquí aumenta y acá es menor, el resultado acá no va a ser favorable. Eso es para tenerlo en cuenta siempre, va a ser inversamente proporcional. Y en el tercer año, esto pues obviamente es un ejemplo hipotético, da de 7,2, es algo que sería espectacular, ya que por cada peso que yo tenga que pagar en un pasivo corriente, tengo 7,2 pesos para solventarlo. En el rendimiento, que ya es otro pilar, esta es la herramienta para evaluar la eficiencia y la eficacia de una inversión. Entonces, un ejemplo, invertí 2 millones y al final de la inversión en un tiempo determinado obtuve 8 millones. Entonces, esta es la fórmula, ¿sí? Donde yo tengo que tener en cuenta el beneficio obtenido menos la inversión sobre la inversión, ¿sí? Entonces, es decir, que el resultado acá me va a dar 3. Y esto quiere decir que obtuve 3 veces lo invertido y si lo queremos manejar en porcentaje, nos da el 300% del rendimiento de la ganancia. Por otra parte está el riesgo financiero. Entonces acá debemos tener en cuenta que una persona quiere invertir su dinero, ¿sí? Si le quiere invertir en una cuenta de ahorro o la quiere invertir en acciones. En una cuenta de ahorro hay un riesgo bajo y la rentabilidad también es baja. ¿Por qué? Porque hay seguros, porque hay un banco de por medio. Entonces, asimismo, es como se rige esto. Mientras que en las acciones, yo tengo un riesgo muy alto de que, por ejemplo, la empresa donde yo meto el dinero va a quebrar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en caso de que la empresa sea exitosa, que la empresa sea muy buena, que salga a flote, la rentabilidad que voy a obtener va a ser muy alta. Otro ejemplo puede ser un banco, ¿sí? Viéndolo desde los ojos de un banco. En el crédito de consumo, ¿sí? Es un riesgo alto y la rentabilidad también tiene que ser alta. ¿Por qué? Porque el banco tiene el riesgo de que no le paguen, ¿sí? Asimismo, la rentabilidad tiene que ser bastante alta. Mientras que en un crédito hipotecario el riesgo es bajo y la rentabilidad es baja. ¿Por qué? Porque en caso de que la persona decida no pagarle al banco, el banco va a va a hacer uso de la hipoteca, qué pena, y va a tomar propiedad, supongamos, sobre una vivienda, la va a vender con los remates y va a recuperar su inversión. Por otra parte está la incertidumbre. Esta es una situación que supera el riesgo donde uno o más factores pueden afectar el resultado
final que se había esperado, ¿sí? Entonces la incertidumbre no, o sea, no hay una manera específica de medirla, ya que su ambiente es impredecible, ¿sí? Es muy dinámico. Por otra parte, pues un ejemplo sería que un inversionista invirtiera en una empresa nueva que no ha generado utilidades ni tampoco tiene un soporte donde le sea posible confiar que la organización va a poder solventar todas las deudas y va a poder prosperar en el tiempo. El costo de oportunidad es la capacidad de decisión entre dos o más alternativas de las cuales solo se puede elegir una y renunciar a las otras, ¿sí? Un ejemplo, una persona tiene un lote de 2 hectáreas donde no sabe si construir un hotel y gestionarlo o hacer un asadero con una piscina, ¿sí? Un restaurante con una piscina. Entonces supongamos que la persona decidió hacer el asadero con la piscina. Él habrá renunciado a la idea de hacer el hotel, ¿sí? Y esto obviamente tiene unas consecuencias. Por ende, el costo de oportunidad habrá sido todo el dinero que pudo recaudar con el hospedaje, el tiempo, el dinero que pudo haber obtenido si ofrecía un servicio básico de restaurante para los huéspedes y todo ese tipo de cosas a las cuales renunció por la decisión de construir el asadero. Por otra parte, desde el ámbito personal, que este es el otro punto de la actividad, cómo los anteriores factores afectan mi propia economía y en una empresa. Entonces, la liquidez. Siempre busco tener la liquidez arriba del 1,5, ya que siempre busco solventar mis deudas lo más rápido posible, ya que al trabajar como cocinero independiente tengo una rotación veloz que me permite estar al día con los pagos y generando utilidades. Si bien muchos consideran que uno es un número favorable, para mí tener como referencia un número mayor a 1,5 me permite anticiparme de cualquier eventualidad. ¿Sí? Para mí tener un peso, digamos que por cada peso en un pasivo corriente, yo tenga solamente un peso para solventarlo, para mí eso es un motivo de preocupación. Por eso es que yo lo manejo más o menos en este índice donde yo puedo anticipar. En el caso de una empresa que no tenga una buena liquidez general con un valor inferior a uno, quiere decir que no va a tener cómo solventar sus pasivos corrientes y por lo tanto tendrá que recurrir a la venta del inventario y en el peor de los casos habrá un desfase que no le permitirá pagar la nómina a los empleados a tiempo. Obviamente eso implica también problemas legales dependiendo pues también de los contratos. En el ámbito personal, también pues vamos a hablar de la rentabilidad. La rentabilidad para mí se encuentra favorable en una inversión del ganado donde puedo llegar a invertir 600.000 pesos en un ternero y al cabo del tiempo, ya cuando se transforma en un toro y después en un ovillo, lo puedo vender en 2.800.000, ¿sí? Entonces acá hice la fórmula. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que obtuve la rentabilidad del 366%, que obtuve 3,6 veces lo que yo invertí. Por otra parte, si una empresa no es rentable, sus ganancias van a ser vulnerables ya que no habrá un margen amplio para amortiguar eventualidades negativas o también la obtención de dinero pueda que sea lenta y baja para los inversionistas, lo cual es desfavorable porque no genera confianza. En el ámbito personal, también el riesgo financiero, digamos que acá siguiendo el ejemplo de la ganadería que ya les había planteado, el mayor riesgo financiero es que, digamos, si yo llego a comprar un ternero, debo esperar al cabo de 2 años y medio o 3 incluso para venderlo y obtener la rentabilidad mencionada, ¿sí? En caso de que el animal se enferme, yo llegaré, digamos que a obtener un ingreso pero va a ser menor a lo que yo estaba esperando, ¿sí? Menor a lo que yo me había planteado a esta fórmula, ¿sí? Es decir, que el porcentaje ya no será de 366%, sino quizás del 200 algo. Entonces, pues eso obviamente es un riesgo, ¿sí? En el caso de una empresa, el riesgo financiero debe ser medible y debe ser planificado para así trazar estrategias que eviten un fracaso grave que pueda afectar contundentemente a la empresa. En este caso, yo cómo puedo, digamos que minimizar ese riesgo, un ejemplo, entonces aplicando las vacunas. Ahora, en la incertidumbre. Si el ternero me lo llegan a robar o se llega a morir, yo habré perdido el total de mi inversión. Y esto sí es gravísimo. En una empresa la incertidumbre no es un factor que se debe tomar a la ligera y menos desde los zapatos de un inversionista, ya que puede perder todo lo obtenido, ya que no tiene pues, los datos para calcular el éxito a futuro de la organización, eh, donde pues también pueden haber muchos factores incontrolables que pueden influir como la economía o la política global, ¿sí?
Entonces, esto pues yo sé que sueno quizás un poco pesimista, pero es preferible uno desconfiar la teoría del caos para poder, digamos que, tener un plan B, incluso un plan Z para poder pues mantenerse uno en un lado favorable y no desfavorable. En el costo de oportunidad, pues acá hay un ejemplo. Digamos que en este caso, por estudiar a distancia y por trabajar como independiente, no pude aceptar un trabajo de 3.500.000, ya que no disponía del tiempo, ¿sí? En este caso, el costo de oportunidad vendría a ser ese salario, el tiempo y la experiencia que dejé pasar por lo que actualmente hago. Una empresa debe analizar también el costo de oportunidad de cada opción a tomar, donde analice los pros y contras y asimismo tratar de tomar la opción que mejor pueda cumplir con los objetivos y metas trazadas por la organización. Ahora, ¿cómo obtenemos nuestros recursos financieros y cómo los distribuimos, ¿sí? En mi familia, en el caso de mi familia. Entonces, ¿cómo los obtenemos? Pues mis padres son biólogos, eh, y yo soy cocinero independiente. Actualmente, pues como lo mencioné en el ejemplo, le he invertido a la ganadería y así es como distribuimos nuestros recursos financieros. En la salud un 5%, en la alimentación un 10%, cuentas por pagar 15%, servicios 10%, impuestos 35%, esparcimiento 10%, educación 15%. Obviamente esto pues es dinámico, esto va cambiando a lo largo del año dependiendo de cualquier eventualidad, pero más o menos estos son los porcentajes de referencia. Muchas gracias por su atención, ha sido un placer hablar con ustedes y explicarles acerca de este tema mediante ejemplos. Hasta luego.